Lea la nota del autor al final del capítulo. Además, bienvenido de nuevo. Espero que todos hayan disfrutado de sus vacaciones. Una luz dorada y brillante estalló dentro del bosque esmeralda como una hoguera ardiente. La mirada de Cinder se cerró mientras levantaba un brazo para bloquear el destello cegador. Fue como una explosión de energía, cálida, como la luz del sol. Se obligó a abrir los ojos, solo para que se agrandaran ante la vista frente a ella. Jaune estaba de pie con las manos abiertas, una luz dorada brillando a lo largo de su cuerpo como la luz reflejada en un cristal. El enorme Beowulf estaba justo delante de él, cojeando de una pata. Esa era la apariencia de Jaune. No estaba realmente segura de qué era, pero parecía actuar casi como una especie de escudo. Lo protegió del golpe, protegiéndolo de lo que habría sido algo verdaderamente perjudicial. Sin embargo, Jaune estaba congelada, aparentemente sorprendida por lo que había ocurrido. El Beowulf no lo era. No tuvo tiempo de que las palabras escaparan de su garganta, antes de que la bestia levantara sus enormes garras y se lanzara directamente hacia Jaune, balanceando su brazo carnoso y grueso hacia su pecho con un rugido feroz. Su grito de dolor hizo que se le helara la sangre. La sangre que cubría el suelo como lluvia escarlata hizo que su cabeza se sintiera ligera. Ella saltó detrás de él, atrapando al rubio antes de que pudiera golpear un árbol cercano. Ella sostuvo su cabeza con una mano, colocándolo contra el árbol con una caricia casi suave. Era extraño e inusual para ella, pero él había resultado herido al intentar protegerla. ¿Por qué siempre hacía eso? ¿Por qué siempre se ponía en peligro imprudentemente por los demás? Para ella. Así fue como se conocieron y la razón por la que ella estaba tan desconcertada por él. Las acciones de desinterés, aunadas a su empuje y falta de habilidad. Sería entrañable si no fuera tan tonto. Eres un idiota. Ella siseó, con veneno espeso en su tono. El alfa Beowulf la miró con ojos llenos de odio, dos rayos de luz roja ardiente. Sin embargo, su propia mirada ámbar parecía arder con más intensidad, sus ojos como soles gemelos ardientes de rabia que no había sentido en mucho tiempo. Tuvo que luchar para evitar que los poderes de la doncella se escaparan de sus dedos. Me distraí, logró decir Jaune junto a ella, forzando una sonrisa tonta en sus labios. La apariencia me hizo olvidar todo por un momento. No tenía su aura elevada en el momento del ataque. El tonto. Su armadura había recibido la mayor parte del golpe, pero las garras inferiores del Grim habían logrado golpear justo debajo de la armadura en su abdomen. Podía ver la oscuridad de su sangre humedecer su sudadera con capucha, sentir su calor debajo de las yemas de sus dedos mientras aplicaba presión y oler su aroma metálico a óxido que abrumaba sus fosas nasales. La vista, la sensación y el olfato. La ira ferviente la hizo sentir casi mareada. Como vidrio fundido o velas encendidas derritiendo cera. Se puso de pie en toda su altura, agarrando ambas dagas con firmeza. Su mano izquierda sostenía la daga con un agarre inverso, en ángulo hacia un lado y apuntaba hacia adelante, mientras que la otra daga estaba agarrada con la punta dirigida hacia el Beowulf. Los segundos pasaron. El sudor se le acumulaba en la frente y le bajaba por la longitud de la nariz. Se movieron. Estaba varios pasos por delante de la criatura mientras se lanzaba hacia ella, la doncella entrecerró su mirada ámbar y saltó sobre la criatura, cortando con su daga su espalda, entre la armadura con forma de hueso y a través de su carne. Bajó la cabeza, dando vueltas en el aire mientras aterrizaba sobre la parte posterior de sus pies, deslizándose contra la hierba manchada de sangre mientras ella y el alfa se giraban el uno hacia el otro a la vez. Su ira pareció dispararse a cada segundo, más enojada por la herida que le había causado. Bien. Ella haría esto lento. La criatura rugió mientras se lanzaba de nuevo, esta vez saltando sobre un árbol antes de empujarse fuera de él. La fuerza de sus poderosas piernas provocó que un gran desgarro estallara cuando la mitad del árbol se partiera por la mitad. Ella entrecerró los ojos y bajó el cuerpo para esquivar el golpe, antes de girar rápidamente mientras golpeaba con el dorso de su pie la pata trasera de la criatura. El impulso, combinado con su impresionante fuerza, fue suficiente para causar un silbido de dolor mezclado con rabia que aulló desde las mandíbulas de Grim, aunque no permitió que su impulso se detuviera. Permitiendo que su pie se detuviera contra la pierna de Grim, empujó sus caderas hacia adelante y clavó la daga directamente en la parte posterior de la rodilla de Grim. La sangre negra brotó mientras giraba y arrancaba la hoja de la pierna de Grim. El rugido posterior fue ensordecedor, un rugido que sacudió los árboles del bosque.
Se movió rápidamente, intentando darle un golpe que le arrancaría la cabeza, pero ella se echó hacia atrás, colocando ambas dagas alrededor de la pata de Grimm con un agarre inverso. Gra. Sintió un júbilo sádico elevarse dentro de ella, cuando la zarpa de Grimm cayó a sus pies, cortada desde la muñeca hacia abajo. Ella saltó hacia atrás, una sonrisa diabólica se curvaba en las comisuras de sus labios mientras observaba al monstruo colapsar sobre un lado de su cuerpo. Quizás fue una pérdida de tiempo, pero verlo sufrir, ver su rabia crecer gradualmente al darse cuenta de que estaba a punto de morir, a ella le atraía. Obtuvo lo que merecía. El gemido de dolor de Jaune atravesó sus pensamientos nublados, apuñalándola y rompiendo su concentración. Se recostó de costado, agarrándose el estómago con expresión apretada. No. No podía perder más tiempo. Se lanzó hacia adelante, clavando ambas dagas en los ojos del Beowulf alfa como dos destellos gemelos de relámpagos plateados. La sangre que se acumulaba en sus manos era desagradable, pero no le importó cuando el Grimm gradualmente detuvo sus espasmos. Sacó sus espadas y corrió hacia Jaune mientras bajaba hacia su cuerpo caído. Viviría, eso estaba claro, pero parecía pálido y respiraba entrecortadamente. Esto fue gracias a ella, a pesar de que se había lastimado, saltó porque ella le dio la impresión de imprudencia. El tonto no debería haber saltado ahí, no otra vez. Lo lamento. Ella susurró. No es tu culpa. Medio murmuró, medio siseó. No recibió respuesta. Barra estaba sentada dentro de la enfermería, justo afuera de la habitación de Jaune. Le hubiera gustado quedarse dentro, pero la enfermera la había obligado a salir. Al final, decidió esperar hasta tener permiso para entrar y ver al tonto que tan imprudentemente había desperdiciado su vida. Su equipo ya había sido informado también, una parte de ella estaba irritada porque recibirían permiso para verlo antes que ella, aunque obligó a esa parte a bajar y alejarse de la superficie. No debería importarle si podía verlo después que ellos, y no tenía motivos para estar tan desesperada por verlo. Se recuperaría con el tiempo, tal vez incluso en menos de una semana, tal vez incluso en unos pocos días. Debería considerarse afortunado, solo faltaba aproximadamente un mes para el Festival de Vital. Un mes. Sintió que los latidos de su corazón se aceleraban, como un tambor atronador golpeando su pecho. En un mes atacaría a Beacon, mataría a sus estudiantes y tomaría los poderes de la doncella para ella. La idea ya no la excitaba como antes. Todavía podía sentir el anhelo profundo y desesperado, el deseo de alcanzar la plena capacidad para sí misma. Era como si un fuego dentro de ella ardiese desesperadamente por alcanzarlo, eso no había cambiado. Fue simplemente no tan intenso. Esto, sumado a sentimientos de ansiedad, le hizo creer que algo andaba mal. ¿Por qué sería algo así? Todo estaba en orden. El plan había salido perfectamente, no había sospechas sobre ella y ya había pirateado los sistemas Atlas. Todo lo que ella siempre quiso estaba sucediendo ante sus ojos. Aún así, la ansiedad en sus entrañas era nauseabunda. El Festival Vital, era pronto, demasiado pronto. Román ya estaba en posición, esperando la señal para comenzar la etapa del plan, y Adam todavía estaba acumulando polvo y preparando sus tropas. Todo el tiempo se sintió, deliberadamente desprevenida. Sabía que era una tontería de su parte. Los estudiantes de Beacon habían sido, menos competentes de lo que ella pensaba. El único equipo que realmente se convirtió en una molestia fue el equipo Ruby, y eso se debió únicamente a que Román era un tonto incompetente. No eran lo suficientemente poderosos como para ser un problema para ella. Dudaba que incluso Pirramicos lo fuera. No había nada que le impidiera seguir adelante con su plan. Nada. Entonces, ¿por qué se sentía tan insegura? Tan en conflicto con el plan, el ataque e incluso con ella misma. El sabor rústico de la sangre la atravesó un momento después. Solo se dio cuenta de que se había mordido el labio en un esfuerzo por escapar del estupor que la había nublado. No podía, no se permitiría desmoronarse tan fácilmente, no cuando todo estaba tan cerca de realizarse. Ella seguiría adelante con el plan, no había obstáculos frente a ella. Ninguno. Los sonidos de pasos rápidos sobre el suelo liso llamaron su atención, levantó los ojos solo a tiempo para ver a dos personas abriéndose paso por el pasillo. Rápidamente los reconoció como los miembros del equipo de Jaune, Nora Valkyrie y Lirren. Parecían incongruentes con sus diferentes personalidades y apariencias. La chica de repente se detuvo justo enfrente de ella, con los ojos cian salvajes y las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Está dentro? ¿Está bien? ¿Cómo pasó esto? ¿Ya está despierto?
Di, Nora. Intervino una voz tranquila, antes de que pronto colocaran una mano sobre su hombro. Cálmate, no la abrumes. Estoy seguro de que ya ha lidiado con lo suficiente por hoy como para que la persigamos. El chico hizo una pausa, permitiendo que sus ojos rosados se encontraran con los de ella, de color ámbar. Era un marcado contraste con su compañero. Mientras sus ojos eran salvajes, hiperactivos y emocionales, los de él eran, tranquilos, incluso inteligentes. Recibimos el mensaje, Jaune resultó herido, ¿qué pasó? Allá había varias formas de darle la vuelta a esto, podría afirmar que Jaune se arrojó a la línea de fuego y ella tuvo que sacarlo, casi muriendo ella misma. La haría quedar bien ante su equipo, añadiendo una mezcla natural de confianza que les costaría más adelante. También podría decir simplemente que Jaune resultó herido al intentar derrotar a un Grimm enorme, y que ella fue quien lo derrotó. Ambos podrían beneficiarla de varias maneras. Se levantó de su asiento, con su mirada ámbar fija en ambos estudiantes. Fue mi culpa. Ella comenzó, bajando ligeramente la cabeza. Llevé a Jaune a entrenar con él en el bosque Esmeralda, pero debido a mi imprudencia me olvidé de informarle sobre el Alpa Beowulf. Tampoco fui lo suficientemente rápido para evitar que Grimm lo atacara cuando se abalanzó sobre él porque creía que estaba en peligro. Se sorprendió al saber que esas palabras eran suyas, completamente inconsciente de lo que ella misma estaba haciendo. Esto no la beneficiaría de ninguna manera. Mostrar humildad por ser débil no le haría ganar ningún favor, pero lo hizo y se culpó a sí misma por las heridas de Jaune. Lo siento. Durante varios momentos ninguno dijo nada y, sin embargo, por una vez, Ren fue el primero en hablar. No estamos molestos contigo. Los errores ocurren y claramente muestras arrepentimiento. Además, Nora dio un paso hacia ella y la enérgica chica tomó su mano entre las suyas. Aún así salvaste a nuestro intrépido líder. Y eso te convierte en miembro honorario del equipo Juniper. Se paró frente a los dos adolescentes, con la mirada algo ampliada. No se habían enfadado. La idea era tan extraña que casi la hizo pensar que eran estúpidos. Esto había sido culpa suya y, sin embargo, se lo estaban agradeciendo. Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala médica se abrió y la enfermera salió para mirar a ambos estudiantes con una pequeña sonrisa. Está recuperado y despierto. Ustedes dos ahora pueden verlo, y la señorita Fall podrá hacerlo tan pronto como ustedes dos hayan terminado. Nora literalmente pasó a su lado con la fuerza de una osa y entró corriendo en la habitación antes de que alguien pudiera pronunciar otra palabra. Ren simplemente le dedicó una pequeña sonrisa y le hizo un gesto de asentimiento, antes de rodearla para entrar. Cinder parpadeó y giró su cuerpo para mirar la puerta ahora cerrada. Sus ojos se entrecerraron. A ella también se le debería permitir entrar. Jaune se sintió como una mierda. Le palpitaba la cabeza, le dolía el cuerpo y sentía la piel como si acabara de pasar por una licuadora. Se despertó con paredes blancas y una bonita enfermera de piel oscura que le decía que estaba en la enfermería. Ella le había informado de lo sucedido, aunque él ya lo recordaba, y le había dicho que se sentiría dolorido durante unos días, pero que no había nada de qué preocuparse más allá de eso. Luego preguntó si sus compañeros de equipo podían venir a verlo. Él dijo que sí. Solo para recibir un abrazo aplastante de Nora un momento después. Jaune. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Nora, lo estás aplastando. El pelirrojo lo soltó con un puchero, lo que hizo que se relajara dentro de su cama con un gemido. Nora, realmente necesitaba aprender su propia fuerza. Entonces, ¿lo eres? Ese sí. Dejando a un lado la falta de oxígeno. Un poco dolorido pero ya no siento el dolor. Eso es genial. Estaba tan preocupado. Ren y yo estábamos luchando contra los gigantes Nevermores, estábamos en fila para comprar panqueques en la cafetería. Cuando recibimos el mensaje de que estabas herido. Ren se preocupó tanto que rompió a llorar. Nora me arrastró por la cafetería. Cardin se atrevió a interponerse en mi camino. Cardin estaba caminando por la cafetería y Nora lo atropelló. Tuve que romper la propiedad privada para llegar aquí. Ella saltó por una ventana. Entonces. Ella exclamó, de repente volviendo a plantar sus manos en sus caderas. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo te lastimaste? Él suspiró. Esa fue una historia bastante complicada. Bueno, tal vez no sea complicado, pero sí vergonzoso. ¿Qué clase de Huntsman olvida que tenían a Aura en medio de una pelea? Chicos, en realidad no es gran cosa. No necesitan preocuparse por mí, es solo una pequeña cicatriz, estaré bien en unos días.
Ante su mirada expectante, el rubio suspiró. Cinder y yo estábamos peleando contra Beowulfes en el bosque, y entonces este enorme apareció de la nada. Corrí hacia él, y luego, hizo una pausa, sus ojos color zafiro se abrieron al darse cuenta de que, de hecho, había usado su apariencia. Realmente no sabía qué era, solo que logró no ser manipulado por los Grimm, pero parecía algún tipo de habilidad defensiva, y ahora que lo pensaba, algo similar sucedió cuando Cardin lo golpeó. Usé mi apariencia. Explicó, con una amplia sonrisa formándose en su rostro. De verdad, eso es genial. Nora respondió. ¿Qué es? Yo, realmente no lo sé. Ante su mirada desconcertada, el rubio se sonrojó. No lo sé realmente. Sucedió muy rápido, creo que es algún tipo de apariencia defensiva. Una luz dorada brilló a través de mí y yo ¿no me lastimé? Él respondió tímidamente. Una apariencia defensiva. Ren notó, mirando hacia otro lado pensativo. Una habilidad interesante. No tenemos muchas apariencias como esa aquí en Beacon. Aunque suena como si fuera bastante bueno. Es difícil de probar. Oh. Lo sé. Déjame golpear a Jaune con Magnild hasta que su apariencia funcione. ¡No! Tanto él como Ren gritaron a la vez. No, no, ¡No! estoy bien. Estoy seguro de que puedo esperar un poco más hasta poder usarlo correctamente. Nora parecía decepcionada, su mirada se volvió abatida mientras un puchero se formaba en sus labios. Ren, sin embargo, siempre fue el más perspicaz. Esperar. Hizo una pausa y sus ojos rosados se volvieron para encontrarse con los de color azul zafiro. ¿Cómo es que todo esto te lleva a lesionarte? Maldita sea. Eso no es importante. Jaune, advirtió Nora, entrecerrando los ojos. Yo más o menos, bueno. ¿Sabes cómo a veces te distraes en el fragor de la batalla? Sí. Y yo acababa de usar mi apariencia, sí. Y. Yo más o menos. Más o menos. ¿Olvidaste usar aura? Silencio. Silencio absoluto. Ambos lo miraron con expresiones dudosas, Nora más que Ren. ¿Olvidaste usar la habilidad más básica de cada cazador? Preguntó Ren. Sí. Veo. Él gimió y levantó una mano para pasarla por su rostro. Lo sé, lo sé. Fui un idiota. Y también tuve suerte de que Cinder estuviera allí. Realmente lo era. Dioses, le debía mucho. Ella lo entrenó, lo ayudó y ahora lo salvó. Todo sin siquiera estar en su equipo, o incluso ser un estudiante de Beacon. Eso es bastante extraño. Cinder dijo que tu lesión fue culpa suya. Sus ojos se dirigieron hacia Ren, la confusión lo invadió mientras rápidamente sacudía la cabeza. ¿Qué? ¡No! Eso es ridículo. Todo fue mi culpa y solo estoy vivo gracias a ella. ¿Por qué diría algo así? Había sido imprudente, no tenía nada que ver con sus acciones en lo más mínimo. Deberíamos dejar de molestarte ahora. Ren habló, para evidente consternación de Nora. Deberías descansar un poco. Y. Probablemente habrá más personas que deseen verte. Les sonrió a los dos mientras el equipo se despedía. Los vio irse, con una pequeña sonrisa en los labios. Pasaban los minutos y por un rato pensó que nadie más había estado afuera. Es decir, hasta que la puerta se abrió y Cinder entró. Se veía, perfectamente bien. Sin heridas, sin signos de dolor. Diablos, ni siquiera parecía haber estado en una pelea. No fue justo. Jaune. Ella empezó. ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca. Él le sonrió, aunque esa sonrisa vaciló ante su mirada. Quiero decir, como si me hubieran pasado por una licuadora. Admitió con una risa, aunque el repentino dolor punzante lo interrumpió con un gemido. Pero estoy mejorando. La enfermera dijo que el dolor debería desaparecer en 3 días y que debería estar completamente recuperado en una semana. Ella asintió y se sentó en el borde de la cama. Bien, bien. Entonces estarás bien para el Festival Vital y las misiones del cazador que nos entregarán en una semana. Huntsman, ¿misiones? ¿No lo sabes? Ella preguntó. ¿Por qué no me sorprende? El único momento en que notas las cosas es cuando te están arrancando la cabeza. Ella se burló, con evidente irritación en sus palabras. Él simplemente le sonrió, contento de que al menos le estuviera hablando como solía hacerlo. Quizás ella no estaba hablando de lo que pasó, claro, pero era algo. Ella no dijo mucho más después de eso, y un cómodo silencio se extendió por la habitación mientras Jaune se sentaba con una sonrisa de satisfacción en sus rasgos. Lo lamento. Ella habló de repente. Me distraí. Fue mi culpa que te lastimaras.
También vi al alfa, pero no te advertí, no fue tu culpa. Exclamó de repente. Me distraí. Fui estúpido y no elevé mi aura a tiempo. Fue mi culpa, Cinder. Así que por favor, no te culpes, ¿de acuerdo? Casi nunca le levantó la voz, aunque no se sintió avergonzado por ello, sino que le sonrió. Ella no respondió, simplemente lo miró fijamente con una mirada conflictiva. Entonces, ¿estamos empatados? ¿Incluso? Preguntó. Sí. Me salvaste la vida hace meses. Y ahora yo he hecho lo mismo. Cinder. No te ayudé porque esperaba que tú me ayudaras. ¿Por qué todo lo bueno que hizo no pudo haberse hecho sin algo a cambio? Ella siempre parecía estar en conflicto con la mera idea de que él la ayudara solo porque quería. En respuesta, ella le sonrió. No era una sonrisa burlona o juguetona, sino más bien una sonrisa de complicidad, como si esperara que él dijera eso. Lo sé, porque esa es la persona que eres. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, la puerta se abrió de golpe con una explosión de pétalos de rosa. Ruby pareció surgir de la nada y colapsó encima de él con una mirada salvaje y preocupada. Jaune, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Escuché de tu equipo y, un gemido fue todo lo que obtuvo como respuesta. Cinder salió de su habitación poco después, las emociones y los pensamientos corrían salvajemente en su mente, jugaban en bucle, sin darle ningún descanso de su conflicto. Porque ese es el tipo de persona que eres, ¿qué le había pasado? Decir tal cosa. Era infantil, ingenuo y griega. Diferente a ella. Sin embargo, no podía mentirse a sí misma, no podía simplemente actuar como si ser amiga de Jaune le traería algo bueno. Beacon caería, y también Jaune con él. A menos que, no ese fue el pensamiento de un idiota. No se dejaría confundir por la posibilidad, especialmente por la posibilidad que era casi imposible. Ella, de alguna manera extraña, se preocupaba por él ahora. A ella no le importaba nadie, ni Salem, ni Mercury, ni siquiera Emerald la mayor parte del tiempo. Sin embargo, ella se preocupaba por él. ¿Podría salvarlo? ¿Traerlo con ella? ¿Llevarlo a algún lugar que lo mantuviera a salvo? Ella, no podía. Él la odiaría incluso si lo hiciera, la despreciaría. Le sorprendió que la idea de que él se sintiera así hacia ella, le dolía. Apretó los dientes y los dedos se curvaron en las palmas de las manos con suficiente fuerza como para que las uñas se clavaran en la piel. Estaba demasiado metida, incluso entrenar con él libremente hacía que estas emociones estallaran dentro de ella. Necesitaba interrumpirlo para siempre. Antes de que las cosas pudieran empeorar. El poder vibró dentro de su espada, temblando con un potencial apenas oculto. Podía sentir cómo corría por la hoja y hacia su empuñadura, podía sentir cómo lo atravesaba. Un ojo azul miraba con odio a través de su máscara, el tiempo pareció ralentizarse cuando el enorme Atlas Droid se lanzó hacia él, algo que debería ser casi imposible a la velocidad a la que iba si se consideraba su tamaño. Era fuerte, con una densa armadura de metal que pocos podían aspirar a penetrar. Él era uno de esos pocos. Adam deslizó su espada en su vaina mientras cargaba con su cuerpo cerca del suelo. El enemigo metálico descendió sobre él, con la esperanza de aplastarlo con su gigantesco peso. Adam giró las caderas hacia la izquierda, separando las piernas. Con los dientes apretados, arrancó su espada de la funda y atacó al mismo tiempo, la hoja brilló con un graznido rojo vermellón, y con una velocidad más rápida de lo que el ojo podía ver, cortó el centro del droide. Brosh, su espada carmesí cortó atronadoramente, la energía estalló por todos lados cuando el arma Atlas estalló en una explosión de metal, cables y maquinaria. Deslizó su arma nuevamente en su funda con el ceño fruncido. Atlas ha ido mejorando. HN. ¿Estás bien, Blake? Preguntó sin volverse. No recibió respuesta. El pánico se apoderó de él. El robot la había golpeado, sí, pero se veía bien la última vez que la vio. El pelirrojo se dio la vuelta, corriendo entre los vagones del tren mientras los fuertes vientos lo golpeaban de frente. Pudo ver una figura más adelante y, al acortar la distancia, supo quién era. Ella estaba de espaldas a él, pero no había forma de confundir los hermosos mechones oscuros de su pareja o las orejas que se posaban sobre su cabeza. ¿Blake? Preguntó mientras se detenía al final de su carro. Ella se volvió hacia él, el conflicto y la incertidumbre se aferraban a sus ojos dorados. Deseaba poder borrar esas emociones. Ella levantó la cabeza para mirarlo, la expresión solemne en sus ojos le dijo que algo andaba mal antes de cortarles el paso a los vagones del tren. Lo lamento. El metal chocó contra el metal con un estrépito.
Las tropas de Colmillo Blanco que lo rodeaban permanecían con las armas en la mano, mientras por primera vez alguien intentaba atacarlo de frente. «Cubre tu guardia», escupió, pasando su brazo libre por encima de la guardia mientras presionaba con su espada. Sus nudillos chocaron con el hueso sólido cuando una de sus tropas se desplomó sobre su costado con un grito de sorpresa. No es suficiente. Sus otros 5 hombres intentaron rodearlo, 2 atacaron su flanco mientras los demás le atacaban por la espalda. Cuando esté rodeado, supere su flanco para evitar ser abrumado. Lo hizo, pasando al que lo encontró de frente antes de que girara su pie y golpeara a otro. Los demás cayeron poco después, 1 a 1. Todavía no es lo suficientemente bueno. Tenían que estar preparados para Beacon. Atacar a Beacon y estar preparado para Beacon. Esto todavía no era suficiente. Tenía que esforzarse más con ellos. Sal. Revisa lo que hiciste mal y prepárate para mañana. No seré tan indulgente si lo haces tan mal una vez más. Sus hombres se levantaron y arrastraron sus cuerpos con la cabeza agacha. Era duro con ellos, pero tenía que serlo, si los presionaba menos morirían. Entrenarlos a todos a la vez era difícil, por lo que entrenó de 5 a 10 cada día, cambiando de grupo cada hora, mientras sus hombres de mayor confianza se encargaban del resto. El ataque era inminente y no pudo evitar reprimir el ligero regocijo que recorrió su cuerpo ante ese pensamiento. Ya no sentía ningún tipo de remordimiento. Eso había disminuido hace mucho tiempo, incluso desde que era un niño. Su madre le había dicho una vez que su padre era un manifestante pacífico. Uno que luchó con todas sus fuerzas para darle a Fauno mejores oportunidades. Nunca había sido violento ni tuvo una posición de poder, simplemente era persistente. Eso cambió un día, durante una protesta dentro de Atlas, los civiles comenzaron a arrojar piedras en su ordenada y pacífica marcha. A su vez, un fauno le arrojó una piedra. Lo que resultó al final fue una pelea de la mafia, los soldados intentaron disolverla, pero resultó en una batalla a 3 bandas, una en la que su padre no sobrevivió más allá de la bala que golpeó su pecho. Su madre se quitó la vida 2 años después. Como huérfano era obligado a trabajar y conseguir suficiente dinero para comer y partir hacia Menagerie. No esperaba que le pusieran una marca permanente en la cara. Desde entonces sirvió diligentemente dentro del FAN. Lo hizo bien, peleó bien y entrenó bien. Fue cruel que su propia gente nunca viera eso, que ella no viera eso. Su cicatriz empezó a picar. El hombre apretó los dientes mientras se alejaba. Ella cosecharía lo que sembró. Por información, sabía que ella estaba dentro de Beacon, y aunque estaba lejos de ser la razón por la que estaba ayudando a Cinder, ella sería una ventaja adicional. Ella lo abandonó, lo traicionó, lo usó. Ahora, ella actúa como si nunca hubiera sucedido. Sus dedos se apretaron alrededor de su empuñadura, mientras los recuerdos asaltaban su mente. No habría perdón por la traición. Su hombro golpeó la corteza de un árbol grueso mientras reprimía un grito desesperado de dolor que recorrió su cuerpo. El hombre lo agarró del hombro, aplicando presión a la sangre que se acumulaba en su ropa negra. Se oyeron pasos sobre la hierba cercana, mientras la luz de un toro se proyectaba hacia él. Atlas había llegado rápido. Solo habían atacado el tren hacía unos minutos y, sin embargo, Atlas llegó solo unos minutos después de que Blake cortara el paso. El dolor lo atravesó, uno diferente a la herida palpitante en su hombro. Su aliado más confiable, la persona por la que luchó y por la que más se preocupaba, la mujer que amaba, lo había traicionado. Apartó la angustia, la ira y la tristeza que ardían dentro de él. Ella lo había dejado por los perros Atlas, lo había dejado para que lo arrestaran, o lo mataran. ¿Realmente había querido decir tan poco? Es Tauro. Una voz llamó, y fue la única advertencia que tuvo para saltar desde su lugar junto a un árbol antes de que una granada hiciera estallar el árbol en llamas. La fuerza involuntariamente ayudó a su impulso, lanzándolo con mayor fuerza por el aire. Hizo todo lo posible por controlar su impulso, pero en lugar de eso lo dejaron volando incontrolablemente por el aire antes de que su espalda golpeara el suelo, patinó sobre él y chocó contra una roca. No sabía cuánto tiempo llevaba huyendo. ¿1 hora? ¿2? No podía decirlo excepto por el hecho de que el anochecer se había convertido en noche. Comenzó con solo unos 20 soldados, pero a medida que los iba eliminando, llegaron más. Estaba cansado, le dolían las extremidades con fuertes dolores, le habían disparado en el hombro mientras estaba distraído y su aura estaba casi por debajo del amarillo. No podía permitirse el lujo de morir aquí hoy.
Los pies de Adam golpeaban los pastizales mientras las tropas le disparaban, levantó su espada para bloquear la mayor parte de los disparos y evitó los disparos que lograron atravesar. Uno logró golpear su estómago, provocando un silbido de dolor en sus dientes apretados. El sonido de la maquinaria girando fue la única advertencia que le dieron antes de que le llovieran docenas de balas desde la cabeza del toro. Adam rápidamente se lanzó hacia un área llena de árboles altos, evadiendo por poco los disparos mientras corría. Sin embargo, persistieron, el suelo a su alrededor y los árboles fueron destrozados mientras hacían todo lo posible para arrinconarlo. Tenía pocas opciones, muy pocas opciones. ¿Tenía algún sentido seguir peleando? Hizo esto por sus hombres, pero rara vez pensaban mucho en sus palabras. Sienna era una líder terrible y ahora Black lo había dado por muerto. Los pensamientos lo consumieron, amenazaron con romperlo en ese mismo momento, tragándolo entero. Sin embargo, no lo permitió. Mordiéndose la lengua con fuerza suficiente para hacer sangrar, armó sus nervios. No se trataba de lo que obtuvo al final, sino de lo que obtuvo al final su pueblo, los Fauno. Libertad. Seguridad. Fuerza. La empuñadura vibrante que sostenía firmemente en su mano le dijo lo que tenía que hacer. El aire giraba a su alrededor, ese toro era su principal problema. Porque las tropas no eran lo suficientemente rápidas para atacarlo, ni tenían la habilidad suficiente para desafiarlo de frente. En cambio, eran simplemente una molestia que le impedía huir del toro. Necesitaba destruirlo rápidamente. Su plan se le ocurrió un momento después, al ver un acantilado tan claro como el día al borde de su cobertura. El cabeza de toro lo vería saltar desde allí, podrían derribarlo y rápidamente lo perseguirían mientras caía en picado hacia el río. Podía saltar, atacarlos desde abajo, pero no había garantía de que aterrizara, o de que tuviera el alcance para hacerlo dependiendo de qué tan abajo llegaran. Una gruesa rama cercana le dio las respuestas que buscaba. El toro de arriba observaba con su foco concentrado en el bosque, los hombres que estaban dentro usaban su vista superior para vigilar hacia dónde se movería. Por suerte para ellos, lo encontraron. Se movió rápidamente, prácticamente salió disparado del bosque y bajó por el acantilado. La oscuridad de la noche hacía que fuera más difícil ver, pero su cabello vermellón y su chaqueta negra ondeando por el acantilado eran suficientes para saber quién podría ser. Dispararon tras él, disparando armas, desgarrando su cuerpo, mientras la madera se astillaba. Madera, dentro de la chaqueta, apresuradamente era una rama alta con hojas gruesas y carmesí. Normalmente, confundir algo así con un humano sería imposible, pero de noche, a la velocidad con la que se lanza y la alta adrenalina, Adam había hecho uso de eso. Saltó tras ellos, ahora por encima del toro que había volado para atraparlo. Los pilotos que estaban dentro se dieron cuenta de su error demasiado tarde, voltearon la nave justo a tiempo para ver a Adam arrancar su espada de su vaina violentamente, con energía carmesí estallando alrededor de su espada. Fue lo último que vieron, antes de que la cabeza de toro se partiera en dos y estallara en una explosión de fuego. Adam se despertó una hora más tarde, flotando en el río, con el aura peligrosamente baja y el cuerpo dañado más allá de lo que estaba acostumbrado. Se prometió algo esa noche. Nadie volvería a hacer el ridículo de la misma manera, nadie lo usaría de esa manera y se saldría con la suya. Black seguramente no lo haría. Bueno, ya estoy de vuelta. Se siente bien estar de vuelta. Algunas cosas sucedieron en este capítulo. Cardin es atropellado, Cinder siente emociones desconocidas y Jaune se da cuenta de cuál es su apariencia, más o menos. Además de eso, tenemos una sección completa dedicada a Adam. Sin embargo, no te preocupes, aunque entiendo que la escena de Adam puede parecer fuera de lugar, puedo prometerte que se debe a su importancia en el futuro. Y no, si bien fue divertido escribir esta escena, no habrá muchas más secciones en futuros capítulos dedicadas a personajes que no tengan relación con el romance, y si las hay, no será en la mitad del capítulo como antes. Aquí. Así que tengan la seguridad de que esta historia sigue siendo tan Knife como siempre. Te lo advierto, el próximo capítulo, capítulo 12, será un capítulo pesado de Cinder, por lo que puede haber una cantidad menor de Knife. Sin embargo, el capítulo 13 será muy pesado de Knife. Antes de cerrar el fic, necesito que todos ustedes me ayuden con algo. Si tú, persona leyendo el fic. Actualmente tengo 3 pisos planeados. 2 de los cuales serán más cortos y uno más largo. La más larga será otra historia de Knife con una premisa bastante diferente.
En general soy alguien que se obsesiona con los títulos, y por eso me gustaría hacer una especie de encuesta para mis lectores sobre qué título les gusta más para mi futuro fic. Lo haré usando comentarios porque honestamente no sé cómo acceder a las encuestas de forma constante. A continuación habrá un breve resumen del fic, con los posibles títulos debajo. Y sí, entiendo que redactar otro fic mientras escribo mi fic de Lancaster es un poco difícil, pero tengo confianza en ello. El resumen rápido es: después de la caída de Beacon, que es llevada a cabo por otra mujer, y perder a Pirra, pasa un año completo con Ruby todavía noqueada debido a los ojos plateados. Con su paciencia baja, Jaune viaja solo a Atlas, la razón se explicará en el fic, y termina dentro del unicornio de cristal, donde conoce a una Cinder adulta que nunca escapó del hotel y que nunca conoció a Rhodes. ¡Qué historia tan divertida y alegre, eh! En cuanto a los posibles títulos de fic, aquí los tenéis a continuación. No está roto, solo torcido, de almas aún no perdidas, arreglar, para reparar un corazón, donde pueden estar nuestros corazones, la silueta de un alma, melodía de los caídos. Apreciamos mucho sus pensamientos. Realmente estoy teniendo dificultades para elegir, así que necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Eso es todo amigos, espero que hayan disfrutado este capítulo. No dudes en comentar tus pensamientos a continuación.